esto es lo particular que tiene este supermercado. Miren, estas maquinitas sirven para uno escanear los productos en el supermercado. Ella los va registrando acá y luego tú entregas esta maquinita en la caja y simplemente te cobran lo que diga la maquinita. Ni siquiera te revisan los productos que están dentro del carrito. Estos son helados de Oreo y tienen helados de Toblerón. Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y si siguen de cerca mi canal sabrán que estoy en una de las ciudades con las fronteras más complejas del mundo. Y eso quiere decir que hay muchos sitios con particularidades. Y uno de ellos es este supermercado que tengo detrás de mí. Y ustedes saben que a mí me gusta ir a los supermercados en cada ciudad que voy porque uno se consigue cosas muy curiosas y singulares. Y obviamente que este supermercado no iba a ser la excepción, pero para nada, porque este supermercado es uno de los más singulares que voy a visitar en mi vida. Y es que este supermercado queda en Bélgica, que a su vez este pedazo de terreno belga está en territorio holandés. No lo entendieron, ¿verdad? ¿O sí? Bueno, si no lo entendieron, los invito a ver mi video donde les explico toda esta ciudad compleja en la que estoy en este momento. Y debido a esto se puede decir que este supermercado pertenece a dos países al mismo tiempo. ¿Qué productos podremos encontrar ahí? ¿Qué cosas raras nos van a esperar? Eso es lo que precisamente van a averiguar en este video. Además, este supermercado es súper moderno y es primera vez que lo veo en mi vida de todos los países que he visitado los supermercados. Y es que tiene una forma particular de registrar los productos y pagarlos en la caja. Pero bueno, amigos, dejemos de hablar y comencemos este video. Vamos allá. Miren, apenas entrando al supermercado, en la fachada, miren la publicidad en la que ellos tienen. Obviamente no voy a entender nada, pero fíjense cómo tiene demarcado el mapa de la ciudad y estas crucecitas son las fronteras. Y fíjense que tienen aquí y que 25 metros bombones belgas. Por aquí le entiendo que tiene a 30 metros Hagelslap, que no sé ni qué es. Dice aquí que a 25 metros hacia allá está mayonesa belga. Tiene una particularidad que es esto de los territorios, así que vamos a comenzar este video. Miren, lo primero que vamos a hacer es agarrar un carrito y ustedes se preguntarán para qué es esto de aquí. Bueno, ya lo van a descubrir para qué sirve este soporte. Además necesitamos una monedita para poder sacar el carrito. Miren, con una monedita de 50 céntimos desbloqueamos el carrito, que después nos será devuelta luego que devolvamos el carrito. Aquí hay que esperar nuestro turno para entrar. Miren, apenas entramos al supermercado encontramos estas maquinitas de aquí y esto es lo particular que tiene este supermercado. Miren, estas maquinitas sirven para uno escanear los productos en el supermercado. Ella los va registrando acá y luego tú entregas esta maquinita en la caja y simplemente te cobran lo que diga la maquinita. Ni siquiera te revisan los productos que están dentro del carrito. Obviamente que aquí no se entiende nada, simplemente es presionar aceptar y darle aquí y él te muestra con una lucecita cuál es el que vas a agarrar. Es este, lo sacas de aquí y lo metes aquí, justo en este soporte, y lo llevas en el carrito para ir registrando los productos que vas a comprar. Así que comencemos esto. Mira, vamos a ver qué productos extraños conseguimos aquí. El supermercado es bastante grande, ¿ok? Así que tenemos muchas cosas por ver. Por cierto, el próximo video va a ser probando dulces de aquí de este supermercado. Voy a estar comprando dulces extraños y probándolos en un próximo video. Miren, una de las cosas que sí he notado es que aquí la comida es carísima. Y por ejemplo, bistecs cochinos está el kilo en 8,70 € y en Portugal está en 3,99 €. Miren, esto parece lo que comían los picapiedras. Aquí te venden el pollo ya sazonado y todo, diferentes tipos de piezas. No te tienes por qué preocupar. Y vienen en infinidades de presentaciones. Miren, estos son varios cortes y varios tipos de carnes. Aquí te los ponen así en rollitos de tocino. O sea, tienes muchísimas variedades de comida ya casi preparada para tú simplemente llegar a tu casa, cocinarla rápido y listo. Miren, estos son sopas instantáneas holandesas. Tienen aquí así. Miren, hay una cosa que he visto desde que llegué a Bélgica y es estas cosas. Parecen como unos rollitos de carne, pero vienen así como en empaques de snack. Pero es que no tengo ni idea lo que es. De verdad no sé qué es esto. Esto lo que parece es una salchicha y vienen así. Bueno, esto va para el video que les comenté. Voy a llevar uno de estos a ver qué tal y lo probamos en ese video. Miren, y justo les voy a enseñar cómo funciona lo de la maquinita esta. Ustedes agarran, le buscan el código de barras que está aquí, lo ponen y miren lo que aparece aquí. Está el producto aquí. Si quieres agregar o quitarlo, le das aquí. Si quieres agregar más de uno, le das aquí y simplemente te lo va a poner en la pantalla. Y aquí te va apareciendo todos los productos que pongas y solo entregas esto a la caja y ya está listo. Miren esto. Esto ya es de lo mismo que estamos llevando, pero este ya viene con un pan y viene adentro con ese tipo de salchicha que ya vamos a probar después. Pero esta es otra presentación. Ni en este rincón del mundo se olvidan de los mexicanos y es que tienen taco mix, salsas, tortillas,
Sé que son productos parecidos a los Tex-Mex, pero bueno, tienes alguna opción, algo es mejor que nada, ¿no? Por ejemplo, este frasquito de jalapeños vale 2,80 €. Les voy a poner aquí la conversión en pesos mexicanos. Como saben, aquí las papas fritas son un símbolo nacional y miren cómo venden el aceite en estos tamaños para cocinar tus papas. Este, por ejemplo, vale 8,78 €. Y bueno, los aderezos para las papas fritas sobran: mayonesas, mostazas, de todo, tártaras. Miren esta. Esta, por ejemplo, viene en una crema así y es mayonesa con limón, que hay frascos de salsa de tomate bastante grandes. Miren este, es grandísimo. Y de mayonesa también, miren, tienen 3 tamaños acá. Comida súper típica aquí es las ostras. Miren cómo las venden así, en estos empaques. En cualquier restaurante vas a conseguir ostras, son riquísimas y en el supermercado no podía faltar. Esta presentación vale 4,99 €. Miren este tobo de snacks. Miren, tienen maní, tienen otro poco de cosas que no sé qué son, pero es un mix de todo. Estos de aquí son unos productos extraños que no sabemos qué son como unos snacks también. Y vamos a llevar este que dicen Bacon Cass. Ya aprendimos que Cass significa queso y bacon obviamente que es bacon, pero vamos a llevar esto a ver qué tal son, porque es que son raros. Miren la presentación ahí. Aquí los empaques grandes como que les gusta. Miren esto, miren este mix, es grandísimo. Y esta presentación vienen 15 surtidos de Lay's. Y miren así, primera vez que lo veo. Los que me ven de Venezuela sabrán que esto es como un raquete. Son de la marca de Lay's, las sabritas. Y miren, son como los raquetes. ¡Ey, miren la corona! Vamos a llevar este Dorito, que es primera vez que lo vemos. Dice que, miren, advertencia, pueden poner tu boca azul, así como está aquí en la imagen. Y hay unos que son extra picantes, así que vamos a ver, ese video va a estar bueno. Esta es una marca de cerveza belga que hemos visto por todos los lados, de ser muy famosa aquí. Y no podía faltar la cerveza holandesa Heineken. Miren, hasta los momentos he grabado en el supermercado sin ningún contratiempo. No me han regañado y me han visto por ahí. Si vienen a Bélgica y ven esto por allí, ni piensen en comprarlo. Es malísimo, al menos que te guste el té frío con gas. Es horrible. Bueno, como en otros lugares que ya he visitado, hay Coca-Colas de varios sabores. Por ejemplo, esta es de sabor vainilla, esta es de cereza, esta es con... no tiene cafeína. Estas sí son algo nuevas, dice Light Taste. Y este es otro color, miren. Son diferentes. Siempre me encantan estas botellitas de Coca-Cola, son chiquiticas. Siempre me da curiosidad saber cuál es el precio de la Coca-Cola en diferentes países. Veamos aquí la presentación de 2 litros, cuánto cuesta. Vamos a ver. ¿Cuánto dice? 2,64 €, 2 litros de Coca-Cola. Miren qué extraño. Esto es agua saborizada con sabor a limón y cactus. Esto es cactus, sabor a cactus, un agua. Esa agua me hizo recordar cuando estuve en México visitando un supermercado y habían cactus para la venta, para que la gente comiera cactus, o como en México se conocen como nopales. Tienen infinidades de marcas de leche y una de las más baratas que vi fue esta y está en 71 céntimos de euro. Te lo voy a llevar a mi perrito, son como unas galletitas y tienen como algo de carne allí. Dice que tiene meat y 100% natural. Para limpiar cañerías, ¿entienden, no? O sea, fácil, miren. Limpia cañerías como martillitos que van entrando en la tubería. Este jabón líquido en Portugal se llama Fairy y aquí tiene otro nombre, se llama Dref, pero es el mismo. Y aquí tienen áreas para que los niños se entretengan mientras que los padres hacen su mercado. Que si les gustan las salchichas aquí, bueno, bastante. Miren este salchichón. Otra cosa que es muy común comer aquí son bolas de carne. Estas de aquí, miren cómo vienen aquí los empaques. Vienen en diferentes presentaciones y de diferentes marcas. Voy a llevar estas para el video. Se ven, no sé, parece algo de chocolate, pero no logro identificar bien quién es. Estas galletas son belgas y son súper comunes. Tienen las originales, tienen cubiertas de chocolate, tienen cubiertas con chocolate blanco y vienen con un caramelo adentro. Así que vamos a probar algunas a ver qué tal. Así que miren, vamos a llevar la de chocolate y vamos a llevar la original, que siempre la original es lo más bueno. Miren este vasito de mini Oreos. Algo que también he visto mucho son estos ponquecitos con una cubiertica allí blanca. No sé lo que son, pero bueno, los vamos a hallar para probar en el video. Vean cómo aparece la lista aquí de los productos y nos dice el total, van 13,36 €. Y así sabes cuánto llevas en la compra y si lo quitas, si agregas más o no. Miren, nos volvimos adictos con este chocolate. Es una bebida chocolatada, pero está muy buena. Medio cartón de huevo vale 1,22 €. Por lo que logro entender, estos son leches saborizadas para tomar con chocolate caliente o hacerlas simplemente así calientes, porque
Tienen aquí unos diferentes nombres, pero que no logramos entender que esta es de café con algo, esta es como vainilla, y vienen así en varias presentaciones y varias marcas, y vienen también estas así que son como con presentación de chocolate caliente, y también vienen de diferentes sabores, y no sé, como que ya viene un preparado, simplemente lo calientas y ya. Yo no sé si a ustedes les gustaba, pero a mí me encantaba este tipo de salsa que más nunca llegó a Venezuela y nunca la vi en otro lugar. Holanda es conocido por sus chocolates, y este es uno de los más famosos, se llama Tony's, y vienen con muchísimos sabores y combinaciones. Están todos estos que vienen aquí y faltan muchísimos más. Vamos a llevar esta cajita que viene un surtido de esos chocolates que les estaba hablando para probarlos en el video, porque no podemos dejar de probar estos chocolates holandeses. El mismo es un 8 porque estos son como una especie de gomitas negras de color negro, y esto casi el nombre es parecido, dice Zoet y este es Zoet, y no sabíamos qué significaban, entonces buscamos por internet y estas significan que son saladas y estas significan que son dulces. Vamos a llevar una de las dos, no, vamos a llevar las dos, y obviamente vamos a llevar las dulces porque las saladas no me quiero imaginar cómo es una gomita salada. No, claro que la voy a llevar porque es algo súper particular, nunca he probado una gomita salada, así que vamos a ver qué tal. Ese video va a ser de cosas raras, así que qué más raro que una gomita salada. Sus países venden estas trolleys que son así hamburguesitas. Tenía tiempo que no las veía. Esta presentación de Milky Way está bastante extraña. Voy a llevar este paquete de Milky Way porque es bastante extraño. No sé qué es lo que trae por dentro. Es totalmente diferente al que conozco yo, porque el que yo conozco es tipo este, el Marx, que es el que se encuentra aquí en Europa, que como ven es caramelo y tal, pero este, no sé. Vean este helado de Lipton, de la marca del corazoncito, que aquí también tiene el mismo nombre que en Portugal, Hola, pero esto es raro, yo no lo había visto. Miren, estos son helados de Snickers de chocolate blanco, nunca los había visto. Y tienen helados de Toblerone, helados de Mars, estos son helados de Oreo. Tienen helados de M&M's así y así. Como ya se los había informado, aquí el queso se le dice Cas. Vean estos tobos de pollo, ya viene listo, solo de calentar en el horno. Miren, vienen empanizados ya y simplemente lo metes al horno y tienen varios sabores y todo. ¿Qué tal? Bueno, y siempre les recomiendo que viajen a comprar las aguas en el supermercado porque sale muchísimo más barato. Y lleven siempre la marca del supermercado, en este caso sería la Jumbo, y vale apenas 48 céntimos de euro este botellón de agua. Estas pizzas no son por nada, pero se ven muy, pero muy buenas. Miren, vi esto y me llamó muchísimo la atención. Parece algo dulce con canela, pero no tengo ni idea. Es como una bola de algo. Es bastante raro. Miren, él me está diciendo que ahorita en la salida nos dicen, mire, borre todo lo que grabó porque es que aquí no se podía grabar. Y nos están dejando grabar así y después que no, borre todo. El kilo de banana cuesta 1,19 €. No está tan alejado de Portugal, que vale 1,09 €, 99 céntimos, depende de dónde lo compres. Aquí exprimes tu propio jugo de naranja al momento, agarras tu perolita, la colocas allí y con esta maquinita te la exprime. Miren, esto sí no lo había visto nunca, este color. De verdad que es un poquito raro. El que yo siempre había visto era este color, pero este en mi vida. Y vean, estas cajas son para las personas que no quieren usar el escáner que nosotros estamos usando. Y estas de aquí, las 6 y las 7, es para entregar el escáner y salir más rápidamente. The scan all? Ya. 7,25 cents. Bueno amigos, listo, ya grabamos. Ya entré. Porque aquí esto se para y si no entras rapidito te quedas atascado. Miren, aquí llevamos nuestras compras. Como vieron, yo entregué simplemente mi escáner. Ella me preguntó si, como nos vio extranjeros, nos preguntó que si habíamos escaneado todo, por si sabíamos cómo era la cuestión, y le dijimos que sí. Ella no revisó más nada, como ustedes pudieron ver, simplemente agarró la maquinita, la pasó por la de ella para que le aparecieran todos los productos. Nosotros pagamos con nuestra tarjeta y listo. Lo que hacen normalmente las personas es ya colocar sus productos en la bolsa. Lo que pasa es que nosotros, bueno, no cargamos nuestra propia bolsa y la agarramos en la caja como tal. Pero simplemente las personas van colocando sus productos en la bolsa, entregan el escáner, pagan y se van y listo. Así que amigos, si quieren saber nuestra reacción probando los dulces holandeses y belgas, vayan al próximo video, van a ver cómo probamos todo esto que está acá. Y bueno amigos, para volver a tener tu monedita, simplemente encajas el carrito, metes allí y sacas tu moneda y listo. Y bueno amigos, hasta aquí el video en el supermercado más extraño que van a poder visitar
en el mundo. Dime qué fue lo que más te impresionó del supermercado, qué fue lo que más te llamó la atención. ¿Fueron los productos? ¿Fueron el escáner? ¿La forma de pagar? A mí en lo particular me sorprendió mucho la confianza que tienen con las personas en esta ciudad. Por lo del escáner, lo digo por eso, porque las personas en la caja cuando vas a pagar confían en que tú escaneaste cada producto que tienes en tu carrito. Además de, claro está, de algunos productos que fueron bastante extraños, que no los había visto nunca. Hay muchas presentaciones de productos que ya conocía, pero con otros ingredientes o con otras cosas que ya voy a estar descubriendo en el video de probando los dulces y los aperitivos. Amigos, no me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube, activar todas las notificaciones para que YouTube siempre te avise cuando subo un video nuevo. También te invito a seguirme por mi Instagram, que es Gabriel Herrera _. Amigos, desde el supermercado más extraño del mundo me despido. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.